Vamos a compartir una palabra hoy que lleva por tema el crecimiento espiritual a través de las pruebas. Y es que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo, escribiendo su carta, dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Con el que sigue, dice el apóstol Pablo que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Solo déjeme poner aquí la grabación rapidito. Mientras puede ir buscando en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Solo déjeme poner aquí Se me perdió el número. Sí, gracias. Amén. Ahora sí. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Decía que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios que nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el cual nos hace conocer, dice, las cosas maravillosas que se nos han concedido. Pero el versículo 13 dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Guarde esa palabra en su corazón. Dice el apóstol Pablo que hay verdades espirituales y nosotros como hijos de Dios debemos aprender a caminar en esas verdades espirituales. Pero para caminar en las verdades espirituales hay que tener comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice que ya lo hemos recibido, que está dentro de nosotros. Si nosotros somos personas que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre habla, a veces es una voz apacible dentro de usted que le dice o le recuerda algo de la palabra o como un susurro que le está diciendo eso que estás haciendo no está bien. Esa es la voz del Espíritu Santo, el Espíritu que hemos recibido, dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, el apóstol Pablo dice que cuando él predicó, no predicaba con palabras enseñadas por hombres. Y el apóstol Pablo había sido muy enseñado, era muy preparado, pero dice que él no usaba de las palabras enseñadas por hombres, sino que las palabras que da el Espíritu, dice, para explicar verdades espirituales. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando eso? Porque Hebreos 12:28 dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. En el reino de Dios hay verdades espirituales, verdades que no se pueden recibir en la carne. Son verdades que si uno no anda en el Espíritu, si uno no vive una vida en el Espíritu, no las puede comprender. Entonces, por eso es que mucho pueblo de Dios a veces está confundido en cuanto a enseñanzas, a veces la gente tambalea entre una enseñanza y otra, porque hoy vamos a hablar acerca de las pruebas. La Biblia enseña claramente que es una necesidad que nosotros atravesemos diversas pruebas, dice, para que lleguemos a madurar espiritualmente, para que podamos crecer espiritualmente. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren crecer espiritualmente? Todos queremos crecer espiritualmente, todos queremos ir a más, porque lo que conocemos hasta ahora no es todo lo que hay que conocer. La Biblia dice que aun cuando ya estemos en la eternidad, Dios mismo dice nos seguirá enseñando cosas. Así que lo que tenemos hasta ahora es una gota de todo lo que ignoramos todavía. Entonces, cuando uno camina en una verdad, en una realidad espiritual, a usted nadie lo mueve de ahí. Usted es un cristiano sólido, usted es un creyente sólido, un cristiano firme en su fe. Por ejemplo, usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una realidad espiritual para usted. Usted tiene esa convicción en su espíritu. Un día el Espíritu Santo le iluminó esa palabra y usted dice, Jesús es el Hijo de Dios. Y eso se convirtió en una realidad espiritual para usted.
Usted ve que mucha gente no puede comprender esa verdad. Alguna gente dice que Dios no puede tener un hijo porque es una verdad espiritual, no se puede comprender en la carne. Pero ahora entrando en materia, hablando de las pruebas, no se pueden comprender las pruebas si las queremos entender desde la carne, si las queremos entender desde nuestra humanidad, porque nosotros miramos así hasta donde nosotros alcanzamos, pero Dios está mucho más alto. La Biblia dice que sus caminos son más altos. A veces nosotros nos preguntamos por qué nos ocurren cosas, por qué estamos atravesando por cosas si somos cristianos, y aún las personas mundanas a veces dicen, y no es que usted es cristiano, le dicen a la gente, ¿por qué le está pasando tal cosa? Dice. Bueno, nosotros tenemos que comprender esto desde un punto de vista espiritual. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Todos los apóstoles enseñaron que vamos a atravesar diferentes pruebas. Santiago dice que nos consideremos gozosos cuando atravesemos diferentes pruebas, dice. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa palabra paciencia ahí es perseverancia, insistencia. Y en el libro de los Hechos los apóstoles decían que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, usted nunca vaya a caer en ese engaño de que porque ahora somos creyentes, de que porque ahora somos cristianos no vamos a atravesar ningún tipo de dificultad. De hecho, la Biblia dice que grandes hombres de Dios padecieron pruebas, adversidades y lograron alcanzar la meta, lograron alcanzar el premio del supremo llamamiento, lo llama Pablo, terminar la carrera. Alguna gente no termina la carrera porque sintió la prueba muy pesada, sintió la prueba muy dura, pero es por eso, porque no hemos llegado a veces a caminar en una realidad espiritual. Las pruebas son una verdad espiritual. Usted tiene que entender eso. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En los cuales vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Viene hablando de la esperanza que hemos recibido de nuestra salvación. Versículo 6 dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está. Dice que, pero oiga esa palabra, dice que por un poco de tiempo. ¿Qué hay que decir de la prueba? Que las pruebas no son para siempre. Los momentos de dificultad, las adversidades no duran para siempre. Son temporadas, son etapas. El libro de Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo lo que se hace debajo del sol y cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, dice, hay tiempo de llorar. Hay temporadas que nosotros vamos a pasar la prueba. Y no hay que confundir la prueba con la tentación, porque la prueba viene de Dios para que crezcamos espiritualmente, mientras que la tentación viene del enemigo para sacarte del camino. Entonces, vamos plantando cosas puntuales, ¿verdad? La prueba viene de Dios, la prueba es de Dios. No hay que renegar de la prueba. Ahora, dice el apóstol Pedro, aunque ahora dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, oiga cómo hace la comparación el apóstol Pablo, dice, así como se purifica el oro se pone a más de 1000 grados centígrados para que se derrita. Usted ha escuchado que hay oro de 12 quilates, ¿verdad? Hay oro de 24. Cuando es de 12 significa que 12 partes de 24 son oro puro y el resto son impurezas, otro tipo de minerales. Pero el oro que es puro es carísimo. ¿Y sabe cuál es el proceso que pasa el oro para ser purificado? Se pone al fuego, dice, hasta que se derrite completamente y entonces las impurezas empiezan a salir a la superficie. Y cuando sale a la superficie, el orfebre, la persona que se dedica a tallar la joya, va sacando todas las impurezas. Le estoy haciendo más o menos el dibujo, ¿verdad? Para que entienda, porque el apóstol Pedro hace la comparación. Dice que así como el oro es puesto bajo el fuego para que se derrita, para que se desarme por completo y dejar solo lo puro, porque el oro cuando está puro es maleable, es dócil.
se puede moldear, se puede hacer la joya más hermosa que usted quiera poner, pero hay que sacarle toda la impureza. Entonces, mire cómo es la comparación que el apóstol Pedro hace. Dice que los creyentes vamos a ser procesados de una manera similar. Vamos a tener que pasar por un horno, dice. Yo no lo miro muy contento con esa palabra, pero vaya conmigo a Isaías 48, porque Isaías lo describe bien. Isaías 48:10, el Señor está hablando acerca del pueblo de Israel, y este versículo dice, véalo aquí, 48:10, he aquí, dice Dios, te he purificado y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Ahí está. O sea, vea cuál es el horno, cuál es el método que Dios va a utilizar, dice, para purificarnos, para sacar de nosotros toda impureza, todo aquello que le estorba a Dios para formar nuestro carácter. Aquí le voy a decir algo importante. Las pruebas son necesarias porque en las pruebas es desarrollado su carácter. Sabe que la Biblia habla de los dones espirituales y del fruto del Espíritu. Los dones espirituales, como la palabra lo dice, un don es un regalo. Dios te lo da inmediatamente. Mientras que el fruto debe ser procesado, lleva tiempo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en tu vida y lleva tiempo. Y hágase la imagen como cuando usted pone su árbol de Navidad, si es que pone eso. Pero usted pone un árbol de Navidad y empieza a adornarlo con adornos, ¿va? Le pone las pelotitas, los pichinguitos. Imagine que esos son los dones en ese árbol puestos. Ahora, cuando tiene un árbol sembrado, usted tiene que primero preparar la tierra, sembrar el árbol, regarlo, limpiarlo, cuidarlo. Eso es un proceso y un día ese árbol da un fruto. ¿Ve la diferencia? La diferencia entre el don y el fruto del Espíritu. Entonces, la prueba te va a ayudar a que desarrolles carácter y un día vas a dar un fruto. ¿Por qué? Mire, no hay que confundir eso, ¿verdad? Porque alguna gente dice, los frutos del Espíritu Santo. La gente dice, Señor, dame los frutos. Dice, no son regalos. Usted tiene que ser procesado. La gente dice, dame la paciencia, Señor, que es un fruto. Dice, si no has estado en situaciones donde necesitas paciencia, todavía no te va a desarrollar el fruto de la paciencia. ¿Por qué? La Biblia dice que vamos a ser puestos en un horno de aflicción, la prueba, la adversidad, la dificultad. Cuando estés ahí en la dificultad, en la adversidad, ahí vamos a saber si de verdad usted está templado en su carácter, porque no es lo mismo decir que usted es cristiano con la bolsa llena de dinerito a no tener ni un centavo y que lo estén presionando, que pague aquí, que pague allá, que los hijos piden, que la esposa pide. No es lo mismo estar bajo presión, a ver si responde igual de manso, a ver si ya le salió el fruto de la mansedumbre. ¿Entiende lo que estoy hablando? Cuando usted es puesto bajo presión, empiezan a salir en nosotros, en nuestro carácter, empezamos a manifestar cosas que están ocultas dentro de nosotros. Ahora le voy a decir algo, Dios sabe todo lo que hay dentro de nosotros, pero Dios quiere que nosotros nos demos cuenta para que nos deshagamos de esas cosas. Todo el que quiera crecer espiritualmente, todo el que tiene un compromiso real con Cristo, va a ser puesto en el horno de la aflicción. Por eso Pedro dice, no se sorprendan de la prueba que les ha venido, dice, como si les pasara una cosa extraña, dice. Dice el apóstol Pedro que todos los hermanos en el mundo están pasando tormenta, todos los hermanos en el mundo están siendo afligidos, porque a veces cuando a uno le viene la prueba, uno se debilita, claro estaba, uno se debilita. Imagínense, somos cuerpo, alma y espíritu, dice la Biblia. De repente uno está pasando una aflicción en el cuerpo, una enfermedad, y al mismo tiempo te ataca el alma, los pensamientos. Yo hace poco estuve enfermo, estaba con una enfermedad terrible, me dio el chikungunya, nunca me había dado eso. Y el Señor reprenda al diablo, nunca quiero otra vez eso. Me dolían los huesos, parecía que me iban a arrancar todo acá y no tenía paz, ni acostado, ni de ninguna manera. Estaba afligido en el cuerpo. Y aparte de estar afligido en el cuerpo, ya me estaba afligiendo en la mente porque tenía una semana de no trabajar y ya venían los pagos. ¿Entiende? Cuando está bajo presión, a ver cómo reacciona la persona. A ver si es mansito como siempre que está sentado en la iglesia. Porque a veces estamos sentaditos aquí bien quietecitos, va. Pero hay veces, como dice la gente, me sacan el indio, dice. Esas son el tipo de cosas que Dios quiere cambiar en nosotros. Porque eso es el carácter. Mire,
cuando pasemos del tiempo a la eternidad, la Biblia dice que las profecías, el conocimiento, los dones van a cesar, pero lo que vamos a llevar al cielo es el carácter. Dios necesita trabajar con el carácter de las personas, pero a veces la gente está renuente y a veces la gente no entiende la prueba. La gente piensa que la prueba es mala. La prueba no es mala, la prueba es buena. La prueba viene de Dios. Dios permite cosas a veces en nuestra vida porque quiere sacar a la luz cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón ocultas. Y solo esa es la manera en que Dios las puede sacar a la luz. ¿Entiende? Ahora, déjenme tomar un poquito de agua. Amén. Entonces, el apóstol Pedro dice que vamos a ser probados, aunque sea por un poco de tiempo. Es decir, nadie se va a librar de eso. Efesios dice que hay un día malo, dice, y hay que ponerse la armadura para estar firme cuando acabe todo. Si no le ha llegado el día malo, prepárese porque le puede llegar. ¿Entiende? Pero cuando le llegue, no reniegue. No sea, por ejemplo, como el pueblo de Israel. Dice que ellos vagaron por el desierto 40 años. Y aquí le digo otra cosa, los desiertos, las pruebas no se pueden acortar, pero sí se pueden alargar, porque Dios no tenía planeado llevarlos a ellos todos ese montón de años por ahí, pero ellos cuando estaban en medio de esa prueba empezaron a quejarse contra Dios, empezaron a ser malcriados con Dios. Entonces, por eso le digo, si a veces uno está atravesando una prueba y la quiere pasar en la carne, va a salir descalificado. Hay que ser personas espirituales. Entienda lo que es. La prueba es necesaria. Mire que a veces la gente dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Dice, ¿por qué yo estoy pasando por esto? A veces los creyentes somos muy quejones. No sé si existe esa palabra, ¿va? Ahorita la acabo de inventar. Somos muy dados a la queja. No sé si usted ha escuchado que al profeta Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque él era bien sensible, ¿va? Y él en el capítulo 12 del libro de Jeremías le dice a Dios, mira a Dios, le dice que él estaba quejándose con Dios porque los malignos prosperaban, dice él, tú los sembraste, dice, y han prosperado, dice, y yo he guardado tu palabra, he predicado, y empezó el profeta Jeremías a quejarse, y Dios le responde una palabra. Fíjese que lo podés poner, Jeremías capítulo 12, rapidito, ese no lo traía, pero se lo voy a leer porque vale la pena. Fíjense que a veces nosotros nos quejamos y esperamos que Dios salga a darnos una palmadita. Y realmente Dios no es así. Dios quiere que nosotros forjemos carácter, que tengamos personalidad, que tengamos la mente de Cristo. Mire que Jeremías en el capítulo 12 se está quejando, ¿verdad? Y oiga lo que le responde Dios en el 12:5. Si corriste con los de a pie, le dice, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? En otras palabras, Dios le está diciendo a Jeremías, se va a poner peor, le dice. ¿De qué te quejas si se va a poner peor, le dice? Porque Dios le va a decir a él que aún su familia lo estaba traicionando en secreto. El profeta Jeremías estaba siendo afligido y en medio de su prueba él se empezó a quejar con Dios. Y dijo él, estas personas malas están mejor que yo. A veces nosotros somos así, pero oiga lo que le dice Dios fue lo que a mí me impresionó, porque yo esperaba que Dios lo consolara, ¿va? Y Dios le dice, oiga la palabra, ¿va? Si corriste con los de a pie, dice, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Es decir, mire esa palabra, es una verdad espiritual. La prueba de hoy te está preparando para la prueba de mañana. Porque usted dice, hoy está difícil la cosa, dice Dios, se va a poner peor. Y si no desarrollas el músculo espiritual, te va a costar más la que viene. ¿Entiendes? Porque Dios no corrió a sobarle la espalda a Jeremías y a decirle, sí, mi muchachito. No, le dice Dios. Es más, el apóstol Pablo usa una palabra en Corinto, dice, portaos varonilmente, dice, estar firme, dice. ¿Qué le parece la palabra? Pablo dice, pórtese varonilmente, dice, y esté firme. Porque ya le digo, es normal, ¿va? Hay veces que en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, puede ser que nos sintamos débiles y empezamos a quejarnos con Dios. Pero conociendo la palabra, como dice el apóstol Pablo, nosotros no somos de oscuridad, sino que somos del día.
conociendo la Escritura, sabiendo que tenemos que participar de las pruebas para poder crecer espiritualmente, para poder avanzar. Hay una palabra que está en Isaías 9:5. Isaías 9:5 hay una palabra que dice que el guerrero cuando está en el tumulto de la batalla, ayúdenme a ponerlo por ahí, dice que todo calzado del guerrero, dice, y toda ropa ensangrentada va a ser como pasto al fuego. Mira esa palabra, ¿cómo dice? Porque toda batalla de quien pelea, dice, es con estruendo. A veces usted en una batalla, usted como con un estruendo, va. La versión Reina Valera dice que la batalla del guerrero es en medio de un tumulto. ¿Sabe lo que es un tumulto? De repente usted está atacado por todas partes. Dice usted, me está lloviendo sobre mojado, dice la gente. Se me arruinó el carro, dice, me enfermé, me está molestando una persona, yo qué sé. Todo tipo de aflicciones, todo tipo de pruebas. A veces los creyentes vamos a estar envueltos en un tumulto y usted va a decir, ¿por qué me pasa esto, Señor? Pero ya le digo, esto es desarrollo del carácter. Dice, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestiduras en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. La versión Reina Valera dice será pasto al fuego, es decir, combustible. Lo que te está pasando hoy es el combustible que te va a hacer más fuerte, porque eso es lo que hace el pasto al fuego, le da fuerza. Nosotros hemos sembrado la tierra a veces, papá, y cuando se prende un fuego con pasto, eso es, tiene que estar usted listo ahí para hacer la ronda porque se le pasa el fuego. Pero hoy esa palabra dice que todos los rastros que te deja la batalla, toda dice la ropa ensangrentada, el calzado del guerrero, dice, todo ese tumulto que pasaste va a ser, dice, como combustible para la próxima prueba. Vas a salir más fuerte. Cuando usted pasa la prueba y no reniega y usted, porque hay gente que hasta regresa atrás. Hay gente que dice, no, yo estaba mejor en el mundo, dice, entonces se vuelven atrás. Ahora, cuando usted entiende la prueba espiritualmente y entiende que Dios le está haciendo bien, aquí quiero decirle otra cosa que quiero que la quede guardada en su corazón. De Dios no viene lo malo, no diga usted, Dios me puso esta enfermedad. Que Dios permite algunas cosas, eso es otra cosa. Pero Dios no se complace en eso. Mire Lamentaciones 3:31, ahí adelantito de Jeremías. Lamentaciones 3, sigue después de Jeremías. Hay que dejar eso en claro, no es que Dios disfruta, no es que Dios está atento a ver quién falla para ponerle un castigo, no es así. Dios permite cosas y lo hace con dolor en su corazón, porque Dios es un padre. A usted le duele cuando castiga a un hijo porque usted no quiere que su hijo sufra, pero a veces es la única manera. Mire lo que dice Lamentaciones 3:31, perdón. Porque el Señor no desecha para siempre, dice. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. O esa palabra dice que a veces Dios aflige, dice. Pero Él no desecha para siempre. Él no aflige para siempre a las personas. La Biblia dice que las pruebas son momentáneas. Y también dice que juntamente con la prueba está la salida. Imagínese por un momento que cuando Abraham iba camino a sacrificar a Isaac, de repente por el otro lado iba subiendo el corderito, ¿va? Mientras él está pasando su prueba, él no ha visto, ni siquiera tiene idea de que Dios le va a proveer un corderito para hacer el sacrificio. Entonces, juntamente con la prueba, Dios lleva la salida por otro lado, que usted no ha visto todavía. Fíjese que en una ocasión la Biblia dice que el rey David sufrió junto con sus hombres un ataque y le secuestraron a sus mujeres y a sus familias. Y fue tan grande el tumulto del rey David en ese tiempo que la gente lo quería matar. Dice que lo querían apedrear porque ellos andaban con él. Y entonces dice que el rey David se fortaleció en el Señor, buscó a Dios y le preguntó si debía seguir a esas personas y Dios le dijo que sí. Y cuando iban en el camino dice que encontraron un hombre egipcio que estaba enfermo, dice, y era de los que habían estado saqueando el campamento de David. Mire cómo trabaja Dios, porque David estaba llegando a su prueba, pero ese hombre se enfermó justamente y los compañeros lo dejaron botado para que no enfermara al resto de la gente. Mire qué compañeros eso, va. Lo dejaron botado, dice, para que no enfermara al resto de la gente. Y cuando David y sus hombres lo encontraron en el camino, él les hizo
prometer que no lo matarían si les ayudaba y les decía a dónde habían llevado a la gente. Y así hicieron. Entonces, imagínense, David estuvo allá en su tumulto, a punto de que lo apedreara la gente. Esa era su prueba en ese momento. Pero Dios había preparado un hombre ahí que estaba medio muerto, que fue el que lo llevó y les dio la victoria finalmente. ¿Entiende lo que trato de decir? Juntamente con la prueba va en camino la salida. Solo resista, aguántese, no renuncie, no reniegue. Ahora, volvamos aquí. Dice el 3, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Verso 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O esa palabra, no aflige ni congoja, dice, de su corazón a los hijos de los hombres. Entonces, oiga, dice que Dios no se alegra cuando usted tiene que pasar una tribulación, pero Dios sabe que es necesario. Dios sabe que no va a poder sacarle la escoria a la persona si la persona no se deja tratar, no se deja procesar. Entonces, ahora Dios sabe todo lo que nosotros estamos pasando y Dios sabe todo lo que hay dentro de nosotros. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice que Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto, dice, para probarlos, para ver lo que había en su corazón y a ver si ellos iban a cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Dios ya sabía lo que había en el corazón de ellos, pero Dios quería que ellos vieran lo que había en su corazón. Pero ellos se endurecieron en la prueba y no se dejaron tratar, no respondieron a la prueba. Y por eso vagaron 40 años y aún más perecieron en el desierto toda esa generación. ¿Entiende? Ahora, mire el Proverbio capítulo 25, verso 2. Proverbio 25, verso 2. Porque a Dios no le es desconocido todas las cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, es perverso, no lo podemos conocer. Ahora, el Proverbio 25 dice así, 25.2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Este es el rey Salomón escribiendo, Entonces dice el rey, es gloria de Dios encubrir un asunto. Mire, Dios conoce todas sus debilidades, pero Dios a usted no lo expone delante de la gente. Dios no es como nosotros, que nosotros a veces nos damos cuenta de algo de una persona y corremos a contarle a otra persona. Dice que Dios no es así. Dios encubre para sí mismo sus debilidades, pero no te deja con ellas. Te quiere hacer ver a ti mismo. Por eso es que usted no va a poder crecer espiritualmente a través de la prueba de otro. Usted va a crecer por la prueba suya. ¿Entiende? Entonces, oye esa palabra, gloria de Dios, dice, es encubrir el asunto, dice. Pero honra del rey escudriñarlo. Es decir, cada persona debe examinarse, dice. Mire cómo dice versículo 3, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Es decir, no se puede conocer, dice, la altura de los cielos, la profundidad de la tierra y tampoco el corazón del hombre. Son cosas que son inescrutables, dice una versión. Es decir, no se puede conocer. Por eso Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice. ¿Quién lo conocerá? Ahora, mire el versículo 4. Quita las escorias de la plata, dice. Por esa palabra, la plata y el oro se prueban de maneras similares. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Es decir, una joya preciosa. Cuando se quita, dice, la escoria. Entonces, entiende lo que se viene hablando. Por esa palabra, gloria del rey es encubrir un asunto. Dice, pero honra del rey escudriñarlo. Usted puede decir, pero yo no soy un rey. Apocalipsis 1:6 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces esta palabra es para usted también. Ahora, dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Ese es el proceso. A veces nosotros miramos a los grandes hombres de Dios, personas muy usadas por Dios, y alguien puede preguntar, ¿y por qué Dios a mí no me ha usado como ha usado a tal persona? Porque probablemente has rehuido de la prueba. O has tenido una mala actitud de la prueba y no has pasado la materia. Eso es como cuando una persona va a la universidad, le ponen una materia y no la pasa, entonces la está repitiendo hasta que la pasa. ¿Entiende? Ahora, mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2,
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y verso 21, porque viene hablando acerca de lo mismo. El apóstol Pablo viene hablando, le dije 2:21, ¿verdad? El apóstol Pablo viene hablando acerca de ser un obrero aprobado. Ser un obrero aprobado dice que no tenga cosa de qué avergonzarse. Es decir, al mismo Timoteo Pablo le dice, consérvate puro. Y mire el versículo 21, pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata. ¿Quiénes son los utensilios de oro y de plata? Los que han sido purificados por el fuego de la prueba. Por eso es que estos que han sido purificados por el fuego de la prueba, a veces son a veces esas personas que usted mira que Dios las usa poderosamente. Pero han sido purificados como el oro y como la plata, y ha salido una alhaja, como dice allá el proverbio, o una joya preciosa de oro. Ahora, oiga esa palabra, pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, dice, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oye esa palabra, en el cuerpo de Cristo hay utensilios de oro y de plata, pero también dice que hay algunos que son de madera y de barro. Son todos aquellos que se han resistido a ser procesados por Dios. Son todos aquellos que han decidido no avanzar. Que cuando te viene la prueba a veces no viste lo que Dios quería hacer ahí. Mire, a veces la gente lo toma mal, pero la gente piensa que Dios le quiere hacer mal. Dice en el libro de Génesis que cuando a José, usted conoce todo el proceso de José, toda la historia de José. Y al final de sus días, José, cuando se reencuentra con sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, los que lo intentaron matar, después de haber estado preso injustamente, después de estar abandonado y de pasar todo un proceso larguísimo de muchos años, dice José a sus hermanos, ustedes, dice, planearon hacerme mal, dice, pero Dios lo volvió para bien, dice. O esa palabra, no es que Dios te quiere hacer mal, Dios permite cosas que no necesariamente vienen porque Dios es el autor, pero Dios dice, torna las cosas malas para bien. Ahora es que usted puede entender Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces usted puede decir, ¿cómo es que me va a hacer bien esta cosa tan mala que me está pasando? ¿Entiende? Pero Dios puede tornar una enfermedad para bien. Jesús dice que un hombre estaba enfermo y era para la gloria de Dios. ¿Entiende? Hay cosas que Dios deja que pasen en tu vida y te afligen y de repente usted dice, ¿y dónde está Dios? Pero Dios está en el asunto. La otra vez miraba un video acerca de un padre que hacía todo con su hija, dice. El padre era bien apegado a la hija, salían a correr juntos porque ella quería competir en una maratón y el padre la acompañaba a entrenar todos los días. Y resulta que la niña empezó a ver borroso, dice, algunos días y de repente dejó de mirar, ya quedó ciega y la llevó al médico y cuando la llevó al médico, el médico le detectó cáncer en los ojos, dice, y empezó a andar ciega. Y cuando quedó ciega, dice que el médico le dijo, tienes que dejarla, le dice, que ella aprenda a hacer sus cosas porque tú no vas a estar siempre con ella, le dice. Entonces ella tiene que aprender a valerse porque esta es su nueva realidad, le digo. Es un caso triste, va, pero esa es su nueva realidad, dice. Entonces dice que el padre la devolvió a la casa y a él no hablaba con ella porque ella siempre hacía todo con él. Y entonces la niña pensaba que el padre la había abandonado porque había quedado ciega y dice que ella lloraba porque decía, mi padre me abandonó, ya no está conmigo, me despreció porque quedé ciega, dijo ella. Y empezó, dice, a resentirse con el papá porque ya no lo escuchaba, porque él no le hablaba. Pero después en el video sale que cuando ella, por ejemplo, salía a lavarse los dientes y quedaba haciéndole a la mano así para buscar el cepillo y el vaso, el papá se lo estaba acercando, nada más que ella no podía ver. Y cuando pasó el tiempo, ella llegó a ser capaz de hacer todo por sí sola.
Y ella salía a correr, se lavaba los dientes, se bañaba, hacía todas sus cosas. Desarrolló esa habilidad. Y cuando ya ella hacía sus cosas, el papá le volvió a hablar y le explicó que había tenido que hacer eso para que ella pudiera aprender a valerse por sí misma. A veces así nos pasa a nosotros. A veces uno dice, Dios ya no está conmigo, Dios me dejó, me abandonó, pero Dios está contigo. ¿Entiendes? Ahora, vuelvo al texto. Vuelvo al texto. 2:20, ¿verdad? Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata. La obra de Dios es inmensa. Hay miles y miles de siervos de Dios por todo el mundo. Y usted dice, ¿por qué fulanito de tal, dice, es tan usado por Dios? Dice, la otra vez una persona me dijo, yo tengo una licenciatura en teología, dice, no sé por qué Dios no me usa tanto, dice. Entonces, bueno, esa es la carne hablando, ¿entiende? Usted va a ver en la Biblia que todos los grandes hombres de Dios pasaron sus procesos. El rey David fue ungido, pero tuvo que pasar un proceso para llegar a sentarse en el trono. Todos los hombres de Dios pasaron sus procesos. ¿Entiende? Abraham pasó una prueba grandísima. Todos pasaron por pruebas. Entonces, a veces la obra de Dios es tan grande, tan vasta, que a veces cuando la gente, ese tipo de gente que es un utensilio de barro y de madera, a veces critica el utensilio de oro porque no lo entiende. Pero es que no has pasado por donde esa persona pasó. ¿Entiende? Entonces, mire, Dios permite la prueba para que salga a la superficie todas esas cosas que estorban a Dios para que moldee nuestro carácter. Usted mira a la gente de Dios grandísima, pero usted no sabe cuántos años le tomó a Dios moldear a una persona, cuántos procesos pasó una persona. Mira, hay gente que pasa procesos tremendos. El pastor David Wilkerson, que pastoreaba alrededor de 700,000 líderes alrededor del mundo, un hombre de Dios, ya murió, pero él tiene una prédica que se llama Dándole a Dios todo el control ahí en YouTube, y él cuenta su experiencia, cómo su esposa sufrió cáncer y pasó por 20 y tantas operaciones, perdió una nieta de cáncer y su hija también tuvo cáncer, y él dice que en una de esas ocasiones él se sintió devastado. Él iba llegando al hospital, le estaban terminando de hacer una operación a la esposa, y cuando le terminan está saliendo a recuperación, y mientras está ahí en recuperación dice que le dan la noticia de que la hija de ella salió con cáncer también. Y entonces la mamá en su dolor, ¿verdad? Porque ella está batallando en su tumulto, en su lucha, en su prueba. Y le dan la noticia de que su hija también resultó con cáncer, y entonces ella empieza a quebrantarse y empieza a decirle, Señor, yo tengo la culpa porque le pasé el cáncer a mi hija. Y dice que él se queda así a un lado de la puerta y no tiene valor de entrar a consolarla porque él está destrozado también. Y dice que lo que hace es salir corriendo del hospital y agarra el carro, empieza a manejar sin rumbo. Y empieza a llorar y cuando abre la boca él le dice, Señor, le dice, ¿por qué me estás haciendo todo esto? Y yo no quisiera estar en el lugar de él, son pruebas terribles. Mire, a veces nosotros nos quejamos de pruebas pequeñas, pero hay gente que pasa unas pruebas grandes. Ahora, le estoy diciendo, esa gente que ha sido procesada de esas maneras, llega a estar en lugares altísimos, pero es porque han pasado el proceso, no han rehuido a la prueba. Y justamente acababa de morir también, dice la nieta, de lo mismo. Y dice que en lo que él iba manejando, él le preguntó al Señor, dice, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Si yo te sirvo, le dice. Yo he dejado mi vida en la obra, le dice. ¿Por qué me está pasando todo esto? Y dice que el Espíritu Santo empieza a hablarle a su espíritu y le dice, David, le dice, ¿quién es tu padre? Le dice. Tú, Señor, tú eres mi padre, le dice. Y luego le dice, y David le dice, ¿y quién es el padre de tus hijas y de tu esposa? Le dice, y de tu nieta, tú, Señor, le dice. ¿Y quién las ama más? Le dice, tú o yo, le dice. Tú, Señor, le dice. Entonces dice que él empezó a llorar y él entendió, dice, que Dios estaba haciendo lo que era mejor para la niña en ese momento. Hay cosas que uno no las entiende. Y no es que Dios quiere, ya leímos el texto, dice que Dios no se complace en la aflicción del hombre. Pero todas las cosas que a veces nos pasan
como males, dice que Dios las torna para bien. O sea, no hay que uno tomar siempre la prueba por el lado malo. Quiero dejarlo con esa verdad espiritual. La prueba se va a tornar para bien. Ahorita no lo entiende, quizás. Si está en medio del tumulto batallando, no lo entiende, pero dice que ese calzado y esa ropa ensangrentada que has tenido en la batalla va a ser tu combustible para la siguiente prueba. Vas a resistir. Dice que cuando la gente va al gimnasio empieza cargando poquito, va. Ahorita no se me nota, pero yo fui al gimnasio unos días y me retiré porque no aguanté. El día que hice piernas ya no quise volver. Salí así todo temblando las piernas por la grada. Pero lo que yo le quiero decir es que yo miraba a unos hombres levantar un peso muerto. Es una cosa inmensa, pues. Unos hombres que no eran tan musculosos, pero por la costumbre que tenían de levantar peso muerto, ellos ya lo levantaban con facilidad. Ahora, yo que estaba nuevo, que iba a levantar ahí se puede morir una persona si levanta una pesa. Daniel iba al gimnasio, va. Usted los mira, va. Si una persona es nueva y se va a montar 100 kilos, ahí va a quedar. Pura tortilla, aplastado. ¿Entiende? Pero cuando usted empieza a levantar de a poquito, llega un momento que el músculo se va rompiendo y se va creciendo y usted se va haciendo más fuerte. Las pruebas son iguales. Te vienen pruebas chiquitas y digo usted, ya pasé la prueba, ya voy para el cielo, tranquilo. No, puede ser que te venga otra más grande. Pero una vez que usted entiende la prueba, usted ya entiende cómo es el trámite, pues, ¿entiende? Y usted ya no se enoja, no se queja, sino que dice, Señor, gracias, porque de esta prueba voy a salir más fuerte, más aguerrido, ¿entiende? Vamos a ir saliendo. Mire, por ejemplo, el Salmo 89, con esto quiero terminar, porque queremos orar. Salmo 89, 20. Están alegres porque nos vamos temprano, ¿va? Yo les vi la cara a algunos. El que se ríe, ese es. Mírela. El Salmo 89. Salmo 89, 20. A veces el enemigo también te quiere afligir, pero no hay que dejar que el enemigo ponga en nuestra mente que él tiene el control para afligirnos. Dios está en control de todas las cosas. Ya le digo, hay veces que usted va a sentir que Dios está lejano. A veces usted va a sentir que Dios no está. Cuando Job estaba pasando su prueba, dice, yo voy a ir al oriente y no lo voy a encontrar. Dice, voy al occidente, tampoco lo voy a encontrar. Dice, entonces, hay un momento en el que uno está en el fuego de la batalla y usted dice, ¿dónde está Dios? Pero Dios ahí está. ¿Entiende? Y a veces el enemigo quiere aprovechar ese momento de debilidad para hacerle pensar que usted está en manos del diablo, pero no es así. Mire, el diablo tiene límites. Mire lo que dice este Salmo 89, 20. Dice, hablando del rey David, dice Dios, hallé a David mi siervo, dice. Diga usted, hallé a Marlon mi siervo, diga su nombre, apropiese de la palabra. Esto lo hacemos por fe. La Biblia dice, creí, por lo cual también hablé. Hallé a mi siervo David, lo ungí con mi santa unción. Nosotros fuimos ungidos con la unción del Espíritu Santo. Así dice el apóstol Juan, que tenemos la unción del Santo y permanece en nosotros. Ahora, mi mano estará siempre con él, dice. Oye esa palabra, Dios siempre va a estar con nosotros, dice. Su mano, Juancito, dice, siempre va a estar con ustedes. Mi mano estará siempre con él, dice. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano, dice, sobre la mar. Perdón, me salté, ¿verdad? Estoy en el 21. Mi mano estará siempre con él, dice. Mi brazo también lo fortalecerá. Y esa palabra, no lo sorprenderá el enemigo. Diga usted, no me sorprenderá el enemigo. No es que el diablo va a hacer con usted lo que él quiera. La Biblia dice que cuando él iba a buscar a Job, se encontró con una sorpresa. Job estaba cercado, rodeado por la gracia y el favor de Dios. Porque Job era un hombre recto, dice la Biblia. Entonces no es que el diablo va a hacer lo que él quiera a su antojo. La Biblia dice también que al apóstol Pedro y al resto de los discípulos, Satanás los pidió para zarandearos como a trigo, dice. Pero tuvo que pedir permiso. Lo que le quiero decir con esto es que Dios está en control. Usted dice a veces, yo no entiendo por qué esto está pasando. No sé dónde está Dios. Pero esta palabra me dice a mí que Dios está en control. Que Dios está viendo, que el diablo no va a hacer lo que quiera con usted. El diablo tiene un límite. El diablo tiene un límite. Y quiero decirle que nunca hay que atribuirle a Dios la maldad, porque Santiago dice que Dios no cambia, que de Él viene todo don perfecto, toda dádiva.
y en Él no hay sombra de variación, no hay mudanza, Dios no cambia. Y la Biblia dice que Dios es bueno, ¿entiendes? Ahora, no hay que ser como aquellos amigos de Job, porque cuando miraron la calamidad de Job dijeron, fuego de Dios, dice. Fue Dios el que hizo esto, dice. Fíjese que en toda esa historia nunca ellos se dieron cuenta que era el diablo el que estaba ahí trastocando las cosas. Pero fíjense cómo la prueba nos lleva a conocer más a profundidad a Dios. Fíjense que cuando va terminando el libro de Job, Job dice, yo hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no sabía, dice, mas ahora mis ojos te ven, dice. De oídas te había oído, dijo él, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Job llegó a conocer a Dios en medio de su tormenta y su tribulación. En una ocasión dice que los discípulos estaban en medio del mar y se levantó una gran tempestad. Y Jesús, dice, cuando despertaron al Señor Jesús le dijeron, maestro, le dice, no te da cuidado que perecemos, le dice, nos vamos a morir y tú estás durmiendo, dice. A veces nosotros pensamos que nos vamos a morir de una cosa, pero no te va a matar el diablo ni te va a matar una prueba, ¿entiendes? Los discípulos dijeron, maestro, estamos pereciendo y tú estás durmiendo, dice. Y dice que cuando Jesús se levantó y hizo reprender, dice que reprendió la tormenta y hubo gran bonanza, dice. Y ellos se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este hombre? Dijeron. Y andaban con él mucho tiempo ya. Pero cuando lo vieron calmar la tempestad, dijeron ellos, ¿quién es este hombre? No lo conocían en esa dimensión. Pero ahí en medio de esa tormenta llegaron a conocer a Jesús de una manera más profunda. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Cuando estás en tu prueba, vas a conocer a Dios de maneras que nunca te imaginaste. Es una oportunidad para experimentar el poder de Dios. Entonces, ahí vamos a parar con esta palabra. Yo espero que esta palabra se vuelva en su vida una verdad espiritual. Que usted camine en esa realidad. Que las pruebas son de Dios, son para bien, son para fortalecerte, no son para descalificarte, no son para condenarte. Dios está tratando con tu vida. Cuando usted en su oración ha dicho, Señor, límpiame, usted le está diciendo, Señor, métame en el horno de la aflicción. Entonces debe prepararse. ¿Entiende? A veces cantamos alabanzas, las alabanzas son como oraciones. Uno dice, purifícame, Señor, y lávame, renuévame, restáurame, hazme de nuevo, dice. ¿Entiende? Usted está diciendo, Señor, póngame en el horno de la aflicción. Entonces cuando usted sienta las presiones de la vida, se le levantan cosas, se le levantan personas, lo critican, lo difaman, lo calumnian. O sea, usted diga mejor, ¿qué estará tratando de sacar Dios para que yo lo vea? ¿Entiende? Porque ese es el propósito de la prueba. Vamos a despedir a los hermanos que están en las redes sociales. Les invitamos para que sigan conectándose a nuestra transmisión. Son siempre bienvenidos a nuestras transmisiones y siempre les hacemos la invitación para que puedan estar en este lugar, para que podamos compartir y podamos ser todos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo en cada reunión. Entonces, pónganse de pie, mi hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Dele un fuerte